futuro no es simplemente lo que viene después del presente, es también aquello que es diferente a este y que se encuentra aún abierto a que se le diseñe y construya. Amigo, muy buenas noches. Les doy la más cordial bienvenida a este su programa de Antropía Empresarial, en su sesión número 5, en este canal de Frecuencia CAD, un canal que está siendo auspiciado por el Centro de Estudios de Alta Dirección, y que hoy en nuestra quinta sesión, de hecho la penúltima, vamos hoy a tratar un tema, por supuesto, que tiene que ver con el ambiente empresarial, pero también puede verse desde el ámbito personal, y que hemos llamado, titulado Prospectiva Estratégica, Deseo o Devenir. Bienvenidos, y si ustedes no disponen de otra cosa, vamos a iniciar de lleno primero para hablar qué es la parte de prospectiva. Vamos a la diapositiva número 2. Les voy a presentar, y de hecho a mí en lo personal me gusta iniciar siempre con una definición porque me gusta de alguna manera regular o normar el criterio de lo que estamos hablando. Vamos a hablar de lo que es prospectiva. Como ven ustedes en su pantalla, prospectiva es observar el presente desde un futuro, diagnosticarlo, tomando como referencia un futuro plausible. ¿Qué significa esto? Bueno, voy a tratar de dar un ejemplo para dar entrada al tema y que me va a servir para el resto de esta exposición que estamos en este día de hoy presentando a ustedes. Voy a poner el ejemplo de dos personas cuyo objetivo es su retiro de su pensión ahora que se jubilen. Y vamos a suponer que estas dos personas son de la misma edad, son dos personas que ganan lo mismo, que tienen un salario promedio de lo que se puede decir ni poco ni mucho, y que ambas personas tienen el objetivo de tener una pensión, de lograr la pensión, nada más que con dos diferencias. Una de ellas, la primera, es una persona que pretende no solo jubilarse, sino que su pensión sea lo más oneroso posible para tener el máximo beneficio económico cuando él se retire. Ambas personas, como había dicho, son de 40 años. La segunda persona tiene como objetivo su pensión, y lo que él busca es de alguna manera aportar voluntariamente una aportación económica, perdón por la redundancia, para lograr pues también su pensión y asegurarse. La diferencia entre estos dos casos es que la primera persona, la premisa y las condicionantes con las que él está tratando de resolver su problema no solo es el objetivo de pensionarse o jubilarse, sino que también busca el máximo beneficio económico. Si ustedes notan, en el segundo ejemplo, la otra persona busca una pensión y quiere quizá aportar algo más para lograr una mejora en su pensión. Con este ejemplo que estoy dando, ustedes pueden inferir que quizá cuando estas personas se jubilen a los 65 años, es decir, estamos partiendo de un proyecto de 25 años, seguramente el resultado no va a ser el mismo. ¿Por qué no va a ser el mismo? Primero, porque el primer ejemplo de la persona que quiere jubilarse con el máximo beneficio, esta persona está viendo ya un futuro, está deseando tener una posición, y lo que él está haciendo es desde una posición en 25 años, está viendo cómo lograr ese beneficio en el presente. Es decir, lo que va a hacer esta persona es informarse y va a hacer todo lo necesario a partir de hoy, para los 25 años venideros, para que él logre el máximo beneficio. La otra persona va a aportar un extra de su dinero para lograr una jubilación. El resultado no es el mismo. Aquí el tema es que la primera persona está viendo de una manera holística el problema, está viendo el problema desde una perspectiva prospectiva, es decir, en un futuro deseado, está tratando de ver qué es lo que tiene que hacer en el hoy para lograr esa posición venidera. La segunda persona sí tiene el mismo objetivo, va a dar una aportación, pero no está buscando un futuro, una posición deseada determinada. Entonces,
Si regresamos a la definición de lo que es prospectiva, pues volvemos a ver que es observar el presente desde un futuro. Es decir, la prospectiva tiene que ver con un futuro deseado, con una situación por devenir. Esa es la razón por la cual así se llama nuestro programa de hoy. Y que obviamente tenemos como referencia ese futuro plausible. Tomando en cuenta este mismo ejemplo, hay varias palabras clave que estoy utilizando. Si se fijan, utilicé la palabra futuro. Estoy utilizando el marco de referencia, el presente y el análisis. No he utilizado todavía la palabra escenario porque son dos situaciones diferentes. Lo que sí es que para ambos ejemplos, la palabra en común es un plan, hacer un plan de trabajo, que es precisamente lo que trata la prospectiva. La prospectiva tiene que ver y es sinónimo y relación con la planeación estratégica. Nada más, por eso se llama prospectiva estratégica, porque al final ambas caen en un plan, caen en un conjunto de actividades que al final buscan el logro de unos objetivos, nada más que la perspectiva de acción es diferente y sobre todo en el tiempo. Vamos a verlo más adelante en las siguientes diapositivas. Vamos a nuestra tercera diapositiva y en pantalla ustedes van a ver ahorita que aquí tenemos, vamos al estado del arte de la planeación. Como todos sabemos, la planeación es aquella actividad, aquella gestión de entrelazar actividades una con otra, dependientes una de otra, entre tiempos y movimientos, para lograr un objetivo en particular. La planeación, obviamente, siempre se ha dado desde los años 50. Específicamente, la planeación estratégica empezó a tener su auge a partir de 1950, de la Segunda Guerra Mundial, cuando todo el mundo, después de esta guerra, empezó a tomar conciencia de ordenarse. ¿Por qué? Porque el mundo estaba en caos. Es cuando ahí surge la planeación estratégica. Pero aquí, si se fijan en la diapositiva, en la parte de arriba, aquí juegan varios factores. El primero, en la parte de arriba vemos el pasado y el futuro. La planeación tiene que ver con el tiempo. La planeación viene desde un pasado va hacia un futuro. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre considerar el pasado y considerar el futuro. Segundo, que la planeación puede ser un acto de gestión de actividades tomando la factibilidad de las mismas o de futuras actividades en términos probabilísticos. Pero también se puede hacer planeación en función de las posibilidades que se pueden derivar de un futuro deseado. Obviamente, aquí hay una parte importante que es la base de la planeación, que son los cambios. El cambio y sobre todo la planeación se dirige a actuar en función de los cambios que se vienen. Si se fijan en la parte de abajo de esta diapositiva, hay una flecha que dice que es el suceso de un cambio. La planeación, una buena planeación y la efectividad de la misma puede volverte tan proactivo de tal manera que te puedas adelantar a los cambios. Una planeación ad hoc te puede poner en una posición preactiva, es decir, cuando está sucediendo el cambio o está empezando a gestarse, tú todavía tienes tiempo de reaccionar porque tu planeación te lo ha permitido y has identificado que viene un cambio. Sin embargo, cuando el cambio ya sucedió, la forma de actuar y de responder de nosotros, de las personas, de las organizaciones, es de manera reactiva. Por supuesto que cuando no hay planeación, pues obviamente se ignora la posibilidad del cambio, se ignora y no estamos totalmente desamparados ante todos los sucesos y cambios que se suscitan en el día con día. Ahora bien, voy a hablar hace rato hablé de la planeación estratégica. La planeación estratégica generalmente, y no es que esté mal, es decir, esa es una gestión válida y de hecho así surgió, la planeación estratégica se basa en un análisis determinista. ¿Qué quiere decir análisis determinista? Que se basa en el estudio de sucesos y hechos que han ocurrido y obviamente en cómo sucedieron, pues se llama determinista. ¿Por qué? Porque ya tuvieron
una actuación, ya son hechos consumados, ya hay certeza de lo que sucedió, y si yo me dedico dentro de la planeación a considerar el pasado, estudiarlo, para hacer un pronóstico de lo que puede venir en el futuro, es lo que se llama una planeación estratégica basada en la probabilidad y en la factibilidad de los sucesos. Generalmente las organizaciones, y vuelvo a repetir, no es que esté mal, las organizaciones lo que hacen es que hacen un plan estratégico basado en los presupuestos, en los resultados de venta, en las tasas de inflación de años anteriores, etc. O sea, toman en cuenta una serie de variables, una serie de sucesos que ya fueron consumados y que de alguna manera le van a dar un peso específico para poder pronosticar. De hecho, los presupuestos de ventas que dicen, bueno, si hoy vendí 1 millón de pesos, la inflación del 2019 quizá va a ser 4%, entonces mi presupuesto de ventas va a ser mis ventas del año 2019 más un 4%, al menos. Entonces, ya de alguna manera tienes certeza, tienes un número que tiene un valor determinado y que te pueda dar una posición en el futuro. Vuelvo a repetir, la planeación estratégica bajo este enfoque es correcta y no está mal. Pero ahora vamos a hablar en otro sentido. ¿Qué pasaría si habláramos de hacer una planeación basada en el futuro? Primero, el futuro nadie lo conoce. No existe ni teoría, ni persona, ni ha existido aquella que pueda adivinar qué es lo que va a pasar con certeza y a ciencia cierta. El único que conoce el futuro es Dios. Segundo, lo que sí puedes hacer es que tú puedes pensar de manera voluntaria, puedes desear un futuro que tú te imagines, que tú le des una posibilidad de existencia y que entonces, basado en un análisis holístico, más adelante les voy a explicar esta parte de la parte holística, tratar de discernir la incertidumbre que pueda existir o todos aquellos factores que puedan impedirme llegar a ese futuro. Cuando se hace una planeación de esta talla, estamos hablando de prospectiva, es decir, estás creando un futuro, y de hecho se trata esta ponencia, en tratar de hacer una planeación creando un futuro y haciendo el análisis correcto para tratar de llegar a ese futuro deseado. ¿Cuál es la diferencia? Que considerando el pasado, tú vas a llegar a un objetivo y te vas a adaptar para llegar a ese objetivo. Es como una línea recta, un camino recto en el cual tú defines, me voy a ir por este camino y eso es lo que voy a lograr. Y nada más. Cuando tú futureas, de alguna manera estás empezando a discernir cuáles son los diferentes estados a los cuales puedes llegar. Obviamente, ahí no solo es una línea recta, es un camino multidimensional porque puede suceder muchas cosas de las cuales estás forzado y obligado a tener un análisis. Por eso se llama análisis voluntarista. Primero, porque tomas la voluntad de llegar a un estado. Segunda, tienes que hacer un análisis para tratar de minimizar la incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? La incertidumbre es aquello que yo no conozco. Entre más incertidumbre exista, mayor es la necesidad de hacer planeación. Un ejemplo muy claro es que ahorita hoy, siendo 23 de noviembre, sábado, sabemos que de aquí a mañana quizá no haya una devaluación, porque por principios financieros las devaluaciones no se hacen en fin de semana. Entonces podemos estar ciertos de que aquí a mañana pues tenemos una certeza económica, financiera más o menos conocida. Entonces no tenemos que hacer grandes planes. Pero lo que sí podemos hacer es que a lo mejor el 1 de enero del 2020 tenemos que hacer una planeación financiera porque a lo mejor por la famosa recesión de la que se está hablando, entonces vamos a entrar en un caos. Ahí sí necesitamos un plan. Entonces, cuando no conozco yo aquello que me puede afectar, es decir, cuando hay variables exógenas que pueden atacar y pueden contrastar y minimizar el logro de mis objetivos, es cuando más necesidad hay de hacer planeación. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre planeación estratégica y prospectiva estratégica? Es el tiempo, es el estado. La planeación se basa en el pasado, es determinista, es cuantitativa y la prospectiva estratégica es un acto de discernir y definir el futuro que tú quieras llegar.
Quizá con el ejemplo que les di al principio en la diapositiva anterior de las personas de jubilación, ahí se puede representar que la persona que nada más va a dar una aportación simplemente está basándose en un hecho que ya tiene una pensión asegurada, que puede dar una aportación y va a lograr una pensión. La segunda persona es todo lo anterior más la manera de maximizar su pensión para lograr el máximo beneficio, porque lo que esta persona definió es tener un beneficio máximo en la aportación económica que va a recibir cuando esta persona se vaya a retirar. Entonces, una persona habla del pasado, otra persona habla del futuro. El tema es que para definir un futuro tienes que transportarte a ese tiempo que viene y analizar el presente para ver qué es lo que tienes que hacer para llegar a ese futuro. Eso es básicamente el estado de arte de la planeación y la diferencia entre planeación estratégica y prospectiva estratégica. En nuestro cuarto slide o diapositiva, de hecho esto que acabo de comentar, quizá lo vamos a ver un poquito más simple, más representativo de manera gráfica, y vemos que básicamente la perspectiva del futuro es ubicarnos en el futuro mismo y ver hacia atrás, hacia el presente. Si yo quisiera de alguna manera ver qué es lo que tiene que hacer México para atacar los temas que le van a aquejar en el año 2050. Ejemplo, calentamiento global, la situación demográfica, la movilidad, la gobernabilidad, que son diferentes ejemplos que estoy dando, que se me están ocurriendo. Pues obviamente la primera pregunta que se tiene que responder es saber cuál es el futuro que queremos para México en el año 2050, para que en función de esa definición, hoy determinemos las actividades y acciones correspondientes para lograr ese futuro. Entonces, en esta diapositiva lo que estamos haciendo simplemente es que estamos ubicándonos, el punto de ubicación principal es el futuro y la prospectiva es ver hacia el presente para poder llegar hacia ese futuro que he totalmente definido. Ahora bien, si nos vamos a la siguiente diapositiva, la número 5, ahí vamos a ver una gráfica, ahí ustedes van a ver 3 círculos, uno de color rojo, uno de color verde y uno de color ámbar. Todos son futuros, es decir, cuando uno está tratando de generar un plan de crecimiento económico, por ejemplo, pues obviamente uno lo que trata es de definir objetivos. Esos objetivos son los futuros. Imagínense que el futuro del color rojo es un futuro deseable, pero no es probable ni posible. Entonces, a ese futuro simplemente se le identifica, pero solamente no se le dedica ningún esfuerzo. El futuro 2, que es el color verde, es aquel futuro deseable y el posible, que ese es el que en realidad nosotros queremos hacer. Y el futuro en color ámbar también es un futuro probable, pero no es deseable. Es decir, si ven la diferencia entre la posición del futuro número en color verde y el ámbar, si se fijan, hay una diferencia de distancia que en las gráficas, en sus curvas correspondientes, en medio de esas curvas hay unas líneas verticales que son el esfuerzo, que es el requerimiento y la estrategia que se quiere y se requiere para poder llegar tanto a un futuro como al otro. Si vuelvo al ejemplo de las personas pensionadas que puse al principio, pues obviamente el que busca una aportación quizá del 10% de su sueldo de manera constante a lo largo de 25 años para cuando llegue a los 65 reciba su pensión más ese 10% que ahorró, quizá es el futuro color ámbar. Es decir, implica un esfuerzo, implica una constancia, ser persistente, seguir ahorrando en una cantidad indicada. Sin embargo, el color verde el futuro color verde es para la persona que no solo quiere una pensión, sino que quiere maximizar su beneficio económico. Entonces, el esfuerzo que tiene que hacer es mucho mayor. Por consiguiente, si se fijan, ambas gráficas, ambas curvas parten del mismo punto en la línea de tiempo. Nada más que uno toma un curso de acción y otro toma otro curso de acción y la diferencia de esfuerzo. Es precisamente ahí donde la prospectiva dice, es analizar el presente desde una perspectiva futurista y eso determina, ese camino que hay, esa diferencia de camino, va a determinar lo que tienes que hacer para lograrlo y los esfuerzos requeridos. Eso básicamente es lo que tratamos de dar con esta gráfica. Y entonces vamos a pasar ahorita a
a nuestra siguiente diapositiva, la sexta, en donde incluso voy a cambiar un poco ahorita ya la secuencia de la plática. El ser humano es muy dado a hablar del futuro. Y hay personas que ven el futuro según más les acomoda. Si se fijan en la gráfica que tenemos ahí enfrente, de la parte derecha están los modos de expresión del futuro. Es decir, hay gente que le tira a la adivinación, hay gente que le tira a las profecías, hay gente que habla de ciencias ficciones, hay gente que habla de la futurología y gente que habla de la prospectiva. ¿Esto qué significa? Vamos a la parte de la adivinación. La parte de la adivinación es pegarle a la suerte. El leer el tarot, las cartas y no sé qué tantas cosas existen por ahí, que obviamente tratamos de adivinar, ¿sí? De descubrir un destino. Por eso eso está en una línea, en una horizontal que se llama la representación del futuro, que le llaman destino. Porque le pegamos a la suerte. También le pegamos a las profecías, a nuestro destino. Las profecías de Nostradamus, que son muy, muy conocidas y que pues, obviamente mucha gente pues, dice que se han cumplido algunas de ellas, pues básicamente lo que están tratando de descubrir es un destino. Hay otra representación del futuro que le llaman el de porvenir. Es decir, expresarse del futuro desde este punto de vista es como que ver el futuro en su estado posible. ¿Eso qué quiere decir? Que se ponen a pensar, imaginar, por ejemplo, utopías o ciencias ficciones, ¿no? A lo mejor hay gente que dice, ¿sabes qué? Va a llegar un momento donde los robots van a dominar a la humanidad. Entonces, mucha gente se está encaminando a ese tipo de conocimiento, de acciones, y obviamente creen que ese es el estado posible, pero de alguna manera no es que quiera desacreditar lo que está pasando o la forma de ver ese futuro. Es que a lo mejor hay cosas que son ciencia ficción y que todavía no están totalmente aterrizadas. Ahora, hay otra representación del futuro que se llama el devenir. Es el título de este programa. El devenir es aquello que va a llegar, que se va a dar. Y en el devenir, la gente, tenemos dos modos de expresiones. Hablar desde el punto de vista de la futurología, es decir, aquellos que se dedican a la predicción. Y la predicción no es otra cosa más que o ver el pasado de sucesos anteriores o la continuidad de un suceso a modo de tendencia. ¿Qué pasa? Nadie sabía que en el sismo del 85, del 19 de septiembre, si mal no me equivoco, se volvió a repetir en la misma fecha años después. Nadie pudo haber hecho esa predicción. Lo que sí se pudo haber hecho es que decimos, a raíz de este último sismo del 85, tenemos que prepararnos para futuros terremotos de esa misma magnitud, y eso ya no es una predicción. Eso ya estamos previniendo. Entonces, cuando nosotros ya estamos tomando prevenciones, estamos tomando datos crudos, estamos hablando de un devenir a manera de una prospectiva. Es decir, estamos hablando de un futuro que puede suceder haciendo conjeturas. Si se fijan, la diferencia entre la conjetura, la predicción, la imaginación, el destino, la suerte y otras cosas que por ahí ustedes vean en términos del futuro, es que las conjeturas son las únicas que se basan en datos, aunque sean incompletos, para generar otros datos y otros resultados. Eso es una conjetura. Entonces eso tiene un sentido cuantitativo, un sentido racional, un sentido aterrizado, mucho mejor que las demás que estar adivinando a la suerte. Sin embargo, el futuro se presta a este tipo de representaciones y a este tipo de pensares que más le acomoda a la población. Tan es así que en nuestra diapositiva número 7, ahí tengo les estoy mostrando una gráfica en 3 tiempos: futuro, presente y pasado. Y si se fijan, en cada una de estas columnas está una serie de aproximaciones al futuro. ¿Qué quiere decir aproximaciones? Vámonos en la primera que ven, que es en la parte de presente y que dice el pronóstico. Por ejemplo, mucha gente hace pronósticos y ese es un método correcto. ¿Por qué? Porque los pronósticos son desarrollar eventos probables y de los más adecuados para un plan de acción. Vuelvo a lo mismo. El terremoto del 19 de septiembre de 1985, yo creo que nadie sabía que tenía la probabilidad de repetirse en la misma fecha.
Nadie pudo haberlo descubierto. Lo que sí pudo, el siguiente pronóstico era prepararse para ver cómo ante un terremoto, cómo pudiéramos actuar y que tenemos que prepararnos. Y ver cuál es la probabilidad de que un sismo de esa misma magnitud se repitiera, aunque no en la misma fecha. La segunda, en esa misma línea de, la segunda es la que está en la columna del pasado y que se llama proferencia. ¿Qué es una proferencia? La proferencia es un fundamento en el pasado para construir el futuro. ¿Qué quiere decir? Una proferencia es basarme en mi experiencia. Y la experiencia puede ser tan objetiva, tan subjetiva de acuerdo al individuo, de acuerdo a los resultados, de acuerdo a las situaciones. Pero fíjense bien, el pronóstico parte del presente hacia el futuro. La proferencia viene del pasado hacia el futuro. Es decir, no se ubica en el presente. La siguiente ahora sí es la predicción. La predicción, que parte del estado del presente hacia el futuro, es predecir en base a lo mágico, a lo intuitivo, a lo racional. La predicción, si no tiene unos elementos cuantitativos, reales, tangibles, objetivos, pues obviamente hay un margen de riesgo. Y lo vamos a ver en el siguiente slide, a esto último que me acabo de referir. Sin embargo, permaneciéndonos en el slide 7, vemos que la siguiente es la previsión. La previsión parte del estado del presente y nos vamos al futuro, tratando de descubrir un futuro probable. Un futuro probable. El mejor ejemplo para este caso de la previsión es precisamente todas las acciones que Protección Civil hace en la Ciudad de México para prevenir, pues obviamente terremotos, para prevenir cualquier desastre natural, y que obviamente están basados en una problemática que ya fue consumada, que tenemos datos y registros y que tiene probabilidad de que suceda. La proyección. La proyección, muchas veces cuando queremos futurear, queremos plasmar nuestro plan a futuro, hacemos proyecciones. La proyección, ¿qué es? Es la continuación de un patrón histórico. Es decir, algo que sucedió a través de un modelo matemático, vemos cómo fueron el comportamiento de nuestras ventas y entonces proyectamos el comportamiento de estas ventas al siguiente año con un cambio de gobierno, con una inflación diferente. Es decir, ponemos una serie de variables exógenas que nos van a cambiar la actuación, pero el patrón es el mismo. O el patrón lo repetimos y ahora lo estamos proyectando hacia ese nuevo ambiente. Y este parte de datos históricos se proyecta en el presente hacia un futuro. Y por último, el que viene ahí es la prospectiva, que de hecho, a diferencia de los que acabo de mencionar, la prospectiva no parte ni del presente ni del pasado. La prospectiva parte de un futuro. Y que no se trata de adivinar un futuro, sino construirlo. Esta es una palabra clave de esta plática, construir el futuro. Voy a repetir, el futuro nadie lo conoce, nadie. No existe nada que pueda decir esto va a suceder en tal fecha, tal hora y que nos puedan revelar tal conocimiento. Sin embargo, lo que sí pueden hacer las organizaciones, las empresas, nosotros mismos es construir nuestro futuro. Eso sí se puede hacer, en base a una selección de ese futuro deseado. Ahora sí, vamos a la siguiente slide, que es precisamente la diapositiva número 8, en donde precisamente, vean, ahí están las aproximaciones que acabo de mencionar, es decir, la prospectiva, la proferencia, el pronóstico, la predicción, previsión y proyección. Si se fijan, en términos así simples, la aproximación de la prospectiva es la única que es deseable y que es posible. No tiene probabilidad porque no existe, no tiene antecedente. El pronóstico es deseable y es probable. De ahí el resto, proferencia, predicción, previsión, proyección, tienen probabilidad. Y cuando hablamos de que son estados probables, estamos hablando que inherentemente hay un riesgo. Es decir, hay algo que puede sesgar el éxito de la conclusión de uno de estos estados. En cambio, en la prospectiva y en el pronóstico, ahí
lo que existe es el margen de error. Es decir, si yo no hago un futuro, no analizo mi futuro deseado correctamente, holísticamente, entonces hay un margen de error. Entonces, son dos situaciones que nos ponen en un aspecto negativo. El margen de error por un lado y el otro lado el riesgo. Lo que sí es un hecho es que solamente la prospectiva y el pronóstico son deseables, es decir, algo que tú puedes construir, y solamente la prospectiva es algo que lo puedes hacer posible con un buen análisis. Muy bien. Vamos a hablar ahora de lo que es pronóstico y prospectiva. De hecho, implícitamente estoy hablando de lo que es la planeación estratégica versus la prospectiva estratégica. Vamos a hablar sus diferencias en términos del futuro, ¿sí? Y vamos a hablar primero de que desde el punto de vista de la visión, el pronóstico clásico, la planeación estratégica que considera el pasado, la actuación de los patrones históricos, sus tendencias, sus actos que se repiten, es una visión parcial. ¿Por qué es una visión parcial? Porque solamente apunta hacia un objetivo de manera lineal, hacia un futuro definido. En la prospectiva, la visión tiene que ser una aproximación holística. Ahora sí voy a explicar qué es la aproximación holística. Cuando hablamos de un término como tal, estamos refiriéndonos a que tú tienes que ver todo el conjunto de elementos, variables, circunstancias que pueden afectar esa visión. El ejemplo de la persona pensionada que definió poner 10% de su salario de manera constante en 25 años es una visión parcial, porque simplemente su objetivo es pensionarse más un fondo de ahorro. La persona que dijo voy a maximizar y quiero recibir la mejor pensión posible, esa es una visión holística. ¿Por qué? Porque al definir ese escenario, él tiene que ver todos los elementos, todos los requerimientos, todos los requisitos, todas las situaciones que implica poder llegar a ese futuro deseado, dadas las condiciones que les expliqué en que ambas personas definieron pensionarse. Es una aproximación holística. Las variables en el pronóstico son cuantitativas, objetivas y conocidas, o sea, es numérica. En la parte de la prospectiva no solamente es cuantitativa, es cualitativa. De hecho, hay cursos de prospectiva estratégica, que obviamente esta presentación no trata de dar a conocer todo lo que se habla de prospectiva en estos cursos, pero ahí hay métodos que se pueden aplicar para situaciones de evaluación cualitativa. Aspectos que no puedes medir, aspectos que no puedes ponerle un número. Las relaciones. La relación dentro del plan clásico es estático y tiene una estructura fija, es decir, tiene un plan, una estrategia, un objetivo, una serie de actividades, tiene un alcance, tiene un tiempo, tiene un presupuesto, es decir, está definido. En la prospectiva, como es algo que tú no conoces, y recordemos que la prospectiva es incertidumbre, es decir, algo que no conozco. Cuando tienes algo que no conoces, la relación tiene que ser dinámica y la estructura tiene que ser evolutiva, es decir, tienes que ir haciendo cambios conforme tú vas identificando nuevos actores que puedan contribuir y coadyuvar al logro de los objetivos o al detrimento del logro de los objetivos. La explicación es que en el pronóstico el pasado explica el futuro, en prospectiva el futuro explica el pasado. Es decir, lo que yo quiero hacer va a explicar lo que yo hice y lo que necesito hacer para llegar a ese futuro. Por supuesto que el futuro en el pronóstico clásico estamos hablando que sea simple y cierto. En la prospectiva es múltiple e incierto. De hecho, yo diría hasta complejo, ¿no? Porque obviamente al hablar de un futuro múltiple, es que quiere decir que puedes tener diferentes futuros, quizá parecidos, quizá dependientes, quizá excluyentes, en donde a lo mejor tú tienes que terminar evaluando la mayor parte de ellos posible para que de alguna manera tengas una visión completa de todo lo que tú pretendes lograr. Obviamente la actitud, aquí es un tema de actitud de la persona, que tiene que ver es de manera pasiva y adaptiva. ¿Qué quiere decir pasiva? Tú estás
actuando conforme se está dando en el tiempo el logro de tus actividades. Y si hubiera una situación que afecte el logro de esos objetivos, te adaptas para lograr subsanar esa deficiencia. Y fíjense bien, estoy hablando de una situación, por consiguiente aquí meto un concepto que se llama escenarios. En la planeación estratégica hay escenarios. De hecho, cuando ustedes hacen un plan, pues pretenden, oye, ¿qué pasa si esto? Y empiezan a poner una serie de condicionantes, de escenarios, de decir, tengo el plan A, tengo el plan B, tengo el plan C. Un escenario, señores, es una situación. En prospectiva, esa actitud se vuelve activa y creativa. Por consiguiente, al hablar de futuros, no estamos hablando de situaciones, estamos hablando de estados. Entonces, una diferencia entre el pronóstico clásico y la prospectiva es que aquí hablas de situaciones y aquí hablas de estados. Aquí hablas de adaptarte a un plan y aquí hablas de ir modificando el plan e ir identificando casi todas las variables que pueden afectar el logro de tus objetivos. Ahora bien, en la diapositiva número 10, tengo dos gráficas que son muy buenas, me gustaron mucho, de este autor Medina, en donde básicamente él representa la relación que hay entre una situación de indeterminación y la complejidad. ¿Qué quiere decir la indeterminación? El que cuando no sabes qué hacer, qué actuar, no tienes el conocimiento para llevar a cabo las acciones, versus la complejidad que implica llevar esas acciones. Si vemos la gráfica de la izquierda, entre más conozcas o menos indeterminación exista y menos complejo sea tu ambiente, estamos hablando de que tienes certeza de hacer las cosas. Entre más avanzamos en estas dos variables, pues de la certeza pasamos al riesgo, del riesgo a la incertidumbre y de ahí a la ambigüedad. El riesgo, pues obviamente es un margen de error. Son situaciones que pueden afectar la eficiencia del logro de los objetivos. Y la incertidumbre, pues como ya lo hemos definido, es aquello que totalmente desconozco. Si ahora nos vamos a la gráfica del lado derecho, esa misma gráfica, indeterminación versus complejidad, también quiere decir que la predicción se da en un ambiente cuando tienes certeza. Entonces casi podemos decir que entre más certeza tienes de las cosas, tú puedes ser una persona que puede predecir lo que está pasando. Pues en realidad el mérito no existe. Porque si tú conoces qué es lo que va a pasar, pues en realidad no es predicción. Básicamente ya es asumir que las cosas se van a dar por facto. Siguiendo esa misma línea, es decir, aumentando el grado de determinación versus la complejidad, estamos viendo que entonces el pronóstico va de la mano con el riesgo. Ya lo había mencionado. La prospectiva va de la mano con la incertidumbre. Es decir, entre más desconozco lo que estoy haciendo, más planeación tengo que hacer. Y planeación tomando en cuenta el pasado versus el futuro, lo que ustedes le acomodan. Y por supuesto, cuando hay ambigüedad, decir, no sé qué hacer, está en un ambiente caótico, estamos hablando de un pensamiento complejo. Y a lo mejor ya estaríamos hablando de teorías del caos, que no es el propósito de esta presentación. Entonces, vean que la prospectiva tiene que ver mucho con la incertidumbre, con lo que no conozco. Por eso prospectiva es construir un futuro, porque no lo conoces, no sabes a ciencia cierta qué va a pasar, pero sí puedes construir un estado final al que tú quieres llegar. Muy bien, ya vamos hacia la parte final de esta presentación y vamos a hablar ahorita de las etapas de la prospectiva y vamos a hablar de la práctica de la prospectiva. ¿Esto por qué? Porque a lo mejor ahorita hay una persona que está pensando, bueno, si prospectar es crear el futuro, construir un futuro, pues ¿cómo empiezo? Es decir, ¿cómo se empieza a hacer prospectiva? ¿No? ¿Cómo empiezas a llevar a cabo la práctica? Bueno, primero, del lado izquierdo están las etapas. Estas etapas, una de ellas y la primera, es ver el estado del presente, es ver qué está ocurriendo, es hacer un análisis estructural. Cuando hablamos del análisis estructural, estamos hablando de un todo. Por ejemplo, en el caso de una organización es hablar de la empresa misma, su estructura, su gente, su mercado, el ámbito donde compite, sus mismos competidores, sus clientes. ¿Por qué? Porque precisamente lo que tenemos que tener es estar perfectamente ubicados en el presente, saber qué está ocurriendo,
para ahí pasar a la siguiente pregunta del estado del futuro, es decir, ¿qué puede ocurrir de manera cuantitativa y cualitativa? Ahorita, por ejemplo, en materia de prospectiva, de hecho más adelante vamos a ver unos ejemplos, pero por ejemplo en el año 2020 que se habla de una recesión, etcétera, etcétera, porque precisamente ese estado del futuro, el qué puede ocurrir, tiene y parte de un análisis cuantitativo y cualitativo. Ahora, el siguiente estado es el futuro deseable. Ahora sí, ¿a dónde quiero llegar? ¿Y qué puedo hacer? ¿No? Entonces, ahí es donde viene la lluvia de acciones. El tema, por ejemplo, que ponía el ejemplo de la persona que quiere jubilarse con la máxima pensión, es precisamente eso. Yo quiero no solo pensionarme, es decir, no solo ese es el objetivo, yo quiero tener el mayor beneficio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, cuando tú ya definiste este futuro, tú tienes que regresarte a tu presente y empezar a decir qué tengo que hacer a partir de ahorita para lograr este futuro. O sea, yo estoy construyendo mi futuro. Hay gente que ni siquiera está consciente del tema de la pensión. Hay gente que cree que con la pensión, con lo que están ahorita cotizando, digo, y tomo el tema de la pensión porque ahorita obviamente ese es un problema coyuntural del país. Mucha gente ya se va a jubilar. Parece ser que por ahí hay unos problemas económicos en el gobierno para afrontar esta obligación. Entonces, pues como que dan de facto que eso se va a dar. Estamos hablando de un futuro que no sabemos exactamente cómo se va a dar. Entonces, cuando tú tienes ese futuro deseable identificado, vas hacia la lluvia de acciones y entonces generas una arquitectura estratégica, es decir, que voy a hacer un árbol de decisiones. Y es precisamente este último estado el que define el futuro. Tienes que irte al presente para ver qué vas a hacer para llegar a ese futuro. Ahora, si lo llevamos a la práctica, del lado derecho de su gráfica, obviamente ahí venía, pues tienes que definir el problema y el horizonte. El horizonte es el tiempo. La prospectiva es muy buena y de hecho aquí hay que hacer una connotación. Cuando hablamos de planeación estratégica o de planes estratégicos, estamos hablando de planes en un tiempo de 2, 3, máximo 5 años. ¿Por qué? Porque obviamente estamos hablando a partir de actuaciones del pasado. Cuando hablamos de prospectiva, cuando hablamos de futuro, estamos hablando de horizontes de largo plazo, de 25 años, 20, 25, 50 años. ¿Por qué? Porque no estás hablando del pasado, estás hablando del futuro. Y el futuro se presta a tirarse a varios años. Esa es una diferencia. Si hoy en mi trabajo a mí me piden un plan de ventas, yo voy a hacer un plan de ventas de 3 años. No puedo saber más porque yo no sé exactamente qué va a venir. Ahora, si yo quiero posicionar la empresa para los siguientes 25 años, esa es una situación totalmente diferente a un plan de ventas que ese que me pedían inicialmente. Entonces, la construcción del sistema y variables clave es fundamental para identificar esta perspectiva. Hay que recolectar no solo datos, sino también hay que hacer hipótesis. Hay que construir estos futuros y hay que tomar una decisión estratégica. Entonces, vamos por los últimos 3 diapositivas. Esta que están viendo aquí en su pantalla me va a decir, bueno, ¿qué ejemplos puedes darnos en dónde se hace prospectiva? ¿Cuáles son los caminos de la prospectiva? Se hace prospectiva en líneas de productos y líneas de producción, en capacidades de servicio, en organizaciones. Y de hecho, la organización, ahí falta otra palabra que es en países. Los países tienen que tenerles planes de prospectiva de todas sus variables macroeconómicas, demográficas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Japón, países como Canadá, países europeos que están envejeciendo y que ven que la tasa de natalidad no se está dando, pues obviamente tienen que hacer un plan de prospectivo para en el año 2050, ¿qué van a hacer para motivar a poblar el país? Porque incluso sin población no hay ingreso de impuestos. Si no hay impuestos, no hay progreso en el país. No se mueve la economía. Entonces, es un problema coyuntural. También donde hacemos prospectiva en la tecnología. Tenemos que pensar qué vamos a hacer con la tecnología del futuro y cómo nos va a afectar. Y algo muy importante, inteligencia competitiva. Hay que adelantarnos a la competencia. Y ahorita vamos a ver más adelante, en el último slide viene algo que representa perfectamente a la inteligencia competitiva desde la perspectiva desde el punto de vista de la prospectiva. Ahora, del lado derecho, estoy anotando unas tendencias mundiales. Tendencias como las tecnologías disruptivas, ¿sí? En donde transforman sustancialmente la producción, la escasez de recursos naturales, las transformaciones demográficas. Estoy hablando de la urbanización y expansión de ciudades,
También estoy anotando el cambio climático, por ejemplo, y la gobernabilidad. Bueno, esas que ya existen, por supuesto, sobre planes de aquí a 25 años de cómo resolver el calentamiento global. Pero también los países tienen que ocuparse sobre la situación demográfica, la pobreza, la natalidad, el estado de salud, la gobernabilidad, las tecnologías. Todo eso son ejemplos claros, perfectos de prospectiva. Planes que tienen que definir un futuro, no querer inventar el futuro. Vamos a unas reflexiones. Este es el siguiente slide, el 13º. Este es el penúltimo y cerramos esta actuación. Voy a dejar unas reflexiones sobre la prospectiva. Habiendo dicho todo lo anterior, habiendo tratado de explicar lo que es prospectiva, quiero poner lo que 3 filósofos en diferentes épocas de la historia de la humanidad han dicho sobre temas que tienen relación con la prospectiva. El primero es Heráclito de eso, en donde dice que nada es permanente a excepción del cambio. Es decir, lo único que no cambia es el cambio. El cambio se ha dado en toda la historia de la humanidad. La diferencia que tenemos ahorita, hoy, es que los cambios que están sucediendo son así, repentinos. No tenemos tiempo para actuar en el presente. Apenas estamos atacando un cambio cuando ya viene otro. Entonces, lo que es constante es el cambio. Segundo, Lucio Anneo Séneca, otro filósofo, el año 65 después de Cristo, en donde dice que hay 3 tiempos en la vida: el presente, el pasado y el futuro. El presente es brevísimo, precisamente por la frecuencia de los cambios que existen. El futuro es dudoso, o sea, lo conocemos. Y el pasado, ese es cierto, sí, porque ya pasó, porque ya supiste lo que haces. Entonces, ¿a qué le pegamos? ¿Al presente, que es breve? ¿Al pasado, que ya pasó? ¿O al futuro, que no conocemos? Ahí está la respuesta en la perspectiva. Tercera reflexión es de Immanuel Kant, otro filósofo, y dice, y de hecho es una reflexión muy fuerte: se mide la inteligencia del individuo por la cantidad de incertidumbre que es capaz de soportar. No sé si esto se presta a que si la persona que no le interesa lo que va a pasar, pues su grado de inteligencia es muy poca, o es tan inteligente que él sabrá manejar las situaciones venideras. El tema es que estas reflexiones pues tienen que ver con la perspectiva en términos de cambios, en términos de tiempo y en términos de la incertidumbre. Finalmente, ahora vamos a ver qué dicen 3 personas muy importantes, lo que dijeron acerca de la perspectiva. El primero, del lado izquierdo, se llama Peter Drucker, el mejor, yo diría, exponente de la planeación y del management. Y dice que la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Totalmente cierto. El segundo a su derecha es Walt Disney, que dice que caminar hacia el futuro hay que hacerlo abriendo puertas y probando cosas nuevas. Ser curioso, porque nuestra curiosidad siempre nos conduce por nuestros nuevos caminos. Una analogía de crear nuestro futuro. Él creó sueños, creó una empresa de sueños, de la cual todavía vivimos mucho de sus sueños. Y el último, Steve Jobs, de una empresa que se llama Apple, que no necesita mayor, que dice que inventemos el mañana en lugar de preocuparnos sobre qué ocurrió ayer. Entonces, prospectiva, señores. Con eso terminamos esta plática de prospectiva. Es una invitación, una herramienta para crear nuestro futuro, para trabajar en nuestro futuro. Considerando el pasado, sí, ocupándonos del presente, pero deseando y tratar de devenir aquel futuro que más nos ocupa en nuestras organizaciones